saqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Muy buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en este miércoles de edificación familiar. Estamos en Sobre la Roca y el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Siempre lo anunciamos, lo proclamamos y también lo creemos, porque dice la Escritura que creímos y por tanto hablamos. Así que nosotros anunciamos al Señor. Sabemos que esta noche será una noche especial donde Él hablará directamente a nuestros corazones. Por eso nos ponemos de acuerdo de forma congregacional para poder asistir a este tiempo de ministración. Damos la bienvenida. Si hay algunos hermanos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a esta casa. Somos la iglesia El Vive y abrimos las puertas de la casa del Señor, de la administración de su palabra, para poder recibir en esta hora, en este tiempo especial, algo que el Señor tiene preparado como familia, algo que tiene el Señor preparado para nosotros,
para nuestros hogares y para nuestras casas. Así que es un tiempo maravilloso en su presencia y hacemos bien en acercarnos confiadamente. También nos ponemos de acuerdo como familia en lo íntimo para recibir la palabra de Dios. Así que sin más vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se quede con nosotros hasta el fin, que nos asista y poder ser llenos de Él. Padre, te damos gracias en esta noche especial, en esta noche maravillosa, donde una vez más podemos estar delante de tu presencia para adorarte, para darte gracias, para alabar tu nombre, Señor, para ponerlo en alto por todo lo que tú eres, por lo que has hecho por nosotros, porque conforme esa fe que tú has iniciado en nuestros corazones, nosotros entendemos que hay salvación por medio de ese nombre, por medio de Jesucristo. Señor, en esta noche asístenos, habla directamente a nuestros corazones, a nosotros como familias que queremos escuchar tu voz. Padre, necesitamos una transformación, necesitamos ser edificados, necesitamos ser preparados, Señor, entendiendo que el tiempo de tu venida está pronto. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el título de la enseñanza en este día especial de familias es Casa de Sabios. Y vamos a iniciar leyendo las Escrituras en Efesios en el capítulo 5, verso 15. Yo tengo la versión Biblia de las Américas. Este es un pasaje muy eficaz, que tiene vigencia, que está, como dice la Escritura, vivo en nosotros, y así tiene que ser, entendiendo que esto es lo que está aconteciendo hoy. Y nosotros tenemos que afirmarnos, tenemos que aferrarnos, tenemos que pararnos sobre la roca que es Cristo, y entonces Él nos dará sabiduría. Dice el texto, Efesios capítulo 5, verso 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entendemos perfectamente lo que el Señor quiere hacer cada miércoles, y es ministrarnos de forma familiar. Y nosotros tenemos que atesorar su palabra, claro, de forma personal, y eso tendrá una incidencia, tendrá una impartición de forma directa sobre los nuestros, sea sobre nuestro cónyuge, sea sobre nuestros hijos y viceversa, porque todos estamos siendo edificados como casa, como familia, como hogares, y eso es lo extraordinario que el Señor hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tiempo es tener cuidado de cómo andamos, porque la Escritura dice, y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, los tiempos son malos, los días son peligrosos. Hay una atmósfera espiritual muy fuerte en este último tiempo, y nosotros tenemos que estar bajo la cobertura del Señor y llevar continuamente a los nuestros bajo esas alas. Dejar al Señor que entre en nuestras casas, que se quede, que esté cómodo con nosotros, pero para eso tenemos que entender, como hemos dicho en el título, tener una casa de sabios, ser una casa de sabios. Y fíjense que acá nos da un inicio de cómo nosotros podemos lograrlo, y dice que es teniendo cuidado de cómo andamos, no distraídos, no desatentos, no confiando en nuestra propia prudencia, sino confiando en el Señor, manteniéndonos firmes en el camino. Eso nos hará ser sabios y construir una casa con sabiduría. Amén. Leamos entonces, a modo de introducción, lo que dice Proverbios capítulo 24, verso 3. Dice, con sabiduría se edifica una casa,
y con prudencia se afianza. Por eso tenemos que estar, mis amados, atentos, velando, no dejando de orar, no dejando de ir al Señor continuamente, de estar a cuentas con Él, de hablar de Cristo a los nuestros en nuestras casas, que se derrame el perfume de adoración y de alabanza al que vive para siempre. Eso nos mantendrá como sabios. A esto le compararé a un hombre sabio, dice el Señor, aquel que edifica su casa sobre la roca. Y fíjense, ese es el nombre que nosotros le damos a este tiempo, a este espacio de ministración, sobre la roca. Y eso es lo que nosotros necesitamos, continuar sobre la roca, porque entonces yo quiero ministrarlo, vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrán un montón de situaciones, pero no nos van a correr, aleluya, nos van a hacer que nosotros podamos permanecer firmes sobre esa roca que es Cristo. Y dice que tenemos que hacerlo con sabiduría. En el nombre de Jesús, nuestras casas se van a convertir en casas de sabios. Amén. Claro que sí. Con sabiduría se edifica. Anoté 3 conceptos que me gustaría que lo tengamos en cuenta. Dice, como parte de las familias del tiempo final, y esto lo venimos hablando mucho, como parte de la iglesia del tiempo final, debemos amar la sabiduría, porque es uno de los atributos que tiene el Señor y que traslada directamente a nuestras familias y a nuestras casas. Nuestros hogares deben ser hogares que se manejan con la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque estos atributos son parte de la iglesia que quiere agradar al Señor y de la iglesia que va a ser levantada por Él. Fíjense qué importante. Ahora bien, veamos que como punto número 2, la palabra filosofía es una palabra griega que está compuesta por la palabra philos, que es amar, y sofía, que es sabiduría. Uniendo los términos, es entonces que nosotros podemos concluir en que el amar la sabiduría se presenta como algo que la Biblia lo menciona como filosofía y está escondido, pero nosotros tenemos que entender que necesitamos amar la sabiduría que viene de Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Y el tercer concepto que quería trasladarles es: debemos crecer en sabiduría para poder alcanzar las características que son parte de la naturaleza espiritual, de nuestra genética como iglesia y por ende como familias del Señor. Así que tengamos presente que hay un amor que nosotros tenemos que tener a la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios, porque también la Biblia habla, y esto también lo hemos mencionado, lo hemos estudiado, lo hemos ministrado, hay otros amores y hay otras sabidurías que no vienen de Dios. Y esto también lo tenemos que entender y que el Señor nos haga comprender espiritualmente lo que quiere hablarnos. Debemos amar la sabiduría que viene de Dios, porque hay una sabiduría que es terrenal y que justamente se levanta a batallar contra la verdadera sabiduría y está contendiendo continuamente en nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia. Por eso es necesario, así como el Señor nos arrancó de Egipto, del mundo, de una vida natural y terrenal, para trasladarnos a un reino inconmovible, un reino espiritual. Entonces es necesario que en este reino al que fuimos trasladados, como casas, como familias, Egipto salga de nosotros, porque muchas veces venimos con un montón de cosas del lugar de donde hemos sido sacados, pero todavía están ahí. Y por medio de la administración, nosotros tenemos la posibilidad
de ser limpiados, de ser regenerados, de que realmente las cosas sean hechas nuevas. Amén. Así que tengamos presente y prestemos atención y entendamos que hay sabidurías, mejor dicho, hay una sabiduría que viene de Dios y hay una sabiduría que es terrenal. Y que nosotros únicamente la sabiduría que viene de Dios la podemos encontrar en su palabra. Y eso no traerá confusión. Santiago, capítulo 3, hace mención justamente a esto, para que nosotros podamos identificar bajo qué cielo, en qué campos nos encontramos, cómo procedemos en nuestra vida. Y por ende eso tiene influencia luego en lo que llevamos adelante, en lo que aconsejamos. Por eso tenemos que identificar, por eso tenemos que aferrarnos a la sabiduría que viene de Dios y desechar toda sabiduría terrenal, todo razonamiento humano, que lo único que hace es corrernos del verdadero propósito que tenemos en Dios y como familias. Amén. Leamos entonces Santiago, capítulo 3, y vamos a leer del verso 13 en adelante. Continúo con la versión de las Américas. Y el versículo 13 comienza con una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Fíjense cómo comienza, vamos a leerlo nuevamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre con su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, prestemos atención ahí a ese concepto de ambición personal, en vuestros corazones, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, lo vuelve a repetir, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, esta es la que nosotros necesitamos, mis amados, la que tiene que establecerse en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y tiene que fluir, es la que el versículo 17 describe. Y dice de esta manera: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, sin contaminación, ni mezclas. Primeramente es pura esa sabiduría, y entonces lo que hace es purificarnos a nosotros, purificar nuestras casas. Yo digo amén. Después dice que es pacífica, o sea que promueve la paz. El que es sabio, una casa de sabios, una casa que se deja influenciar por la sabiduría que viene de Dios, en todo momento busca la paz, y la paz es reconciliación. Busca la paz y síguela. Y eso nos hace entender que también debemos promoverla en un tiempo donde hay muchas contiendas, donde hay guerras, donde hay conflictos. Bendito sea el Señor Jesús, que viene con su palabra y dice: yo les dejo una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, no como la sabiduría terrenal, sino una paz que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. Eso es lo que necesitamos en nuestras casas, amados. Por eso vayamos por ese carril, vayamos por esas sendas, sigamos por ese camino, para que nuestras casas sean casas de sabios. Amén. Claro que sí. Fíjense entonces que dijimos: pura, pacífica, amable. Fíjense.
es comprensiva. Si nosotros queremos edificar nuestra casa con sabiduría, tengamos presente todas estas columnas que van a sostener a nuestras familias. Pura, pacífica, amable. Y cuando dice amable habla de que es una casa donde hay comprensión, donde nos sabemos escuchar, donde nos sabemos perdonar, donde buscamos en todo tiempo que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Que no vayamos detrás de nuestros pensamientos, que no vayamos detrás de nuestros razonamientos, sino que podamos ir en todo tiempo al Señor y llevar a los nuestros al Señor. Después también dice que es condescendiente, o sea que no hay rigidez, sino que hay flexibilidad en una casa. Que nosotros podemos acercarnos confiadamente los unos a los otros para que haya comunión, para que haya comunicación, para que podamos hablar, para que el Espíritu Santo pueda llevar adelante su obra siempre y prevalezca Cristo siempre. Amén. Dice que esa sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. Y esto también lo hemos hablado en alguna ocasión, una casa de misericordia. Fíjense cómo todo va ligado, pero va en aumento hacia lo mayor, valga la redundancia, y hacia lo mejor. Porque es una sabiduría que viene de lo alto y que nosotros como familias la necesitamos. Entonces, mi casa será una casa de sabios. Cada uno de nosotros, bajo la unción del Espíritu Santo, procederemos con sabiduría, pero no con una sabiduría terrenal, sino con una sabiduría que viene del Señor, de lo alto. Por eso es un tiempo para distinguir. Hemos hablado de la siembra y hemos hablado de la cosecha. Entonces, abracémonos a la administración que el Señor nos está dando. Démosle valor, no la despreciemos. Que sea para nosotros como un panal de miel la revelación de su palabra, porque entonces hará de mi casa una casa de sabios, donde lo que más anhelamos es la sabiduría que viene de lo alto. También dice que es sin vacilación, sin hipocresía. Y acá es la manifestación absoluta de la verdad y la sinceridad. Que no haya dobleces, que no haya dos caras, que no haya dos maneras de conducirnos como familias, sino que seamos uno con el Señor, completos en Él, arraigados y cimentados a Cristo. Eso nos hará sabios. Eso nos hará manejarnos con prudencia, no con la nuestra, sino con la que el Señor nos enseña continuamente de cómo debemos manejarnos. Y eso traerá paz, seguridad, y nos hará entender que más allá de que se aperturen otros caminos, otras sendas, nosotros seguimos eligiendo el camino, el único camino que se llama Jesucristo, el único camino que nos lleva al Padre, el único camino que hará que cuando Él venga a buscarnos, nosotros estemos en el lugar correcto. Que nuestras casas estén buscando la sabiduría del Señor y desarraigándose de toda sabiduría terrenal. Fíjense
cómo necesitamos identificar, cómo necesitamos en este tiempo más que nunca el discernimiento, porque Él mismo nos está poniendo delante de nosotros su palabra que dice que hay otra clase de sabiduría y que muchas veces puede confundirnos. No podemos notar cuál es la verdadera si no estamos llenos del Espíritu Santo. Fíjense que también hace mención con esto de la paz. Dice, yo les dejo mi paz, dice el Señor, pero no como el mundo la da. O sea que hay una paz que también da el mundo. ¿Vieron? Pero dice que la paz que da el Señor sobrepasa, es mayor. No es como la del mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquella que, más allá de cualquier situación adversa, nos hace tener y permanecer en gozo, confiados. Más allá de enfermedad, más allá de escasez, el Señor viene con esa paz en la cual nosotros podemos levantarnos, erguir nuestra cabeza, aferrarnos a la salvación y a las promesas que Él nos ha dado de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y termina diciendo el verso 18, y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Qué maravilloso este pasaje. Y la semilla, fíjense, el fruto es la justicia, pero la semilla es la paz. Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y eso tiene tanta repercusión espiritual para nosotros, para la iglesia de Cristo. Porque Él dice que tenemos que buscar la paz y la santidad para ver al Señor. 3 pasos que tenemos que tener continuamente presentes. Nosotros, nuestras familias y nuestra casa que estamos edificando con sabiduría. Paz, santidad y visión de lo que vendrá. Bendito sea Jesús. Necesitamos ser una casa de sabios. La Biblia menciona que nosotros tenemos un espíritu superior por medio de Jesucristo. Y no nos ha dejado huérfanos el Señor, sino que nos ha dejado al Espíritu de verdad. Y Él nos va a guiar siempre a esa verdad que necesitamos para ser sabios. Ahora bien, veamos entonces de qué debemos cuidarnos. Porque estamos aprendiendo que hay una sabiduría que viene de lo alto y es la que nosotros necesitamos recibir, pero también hay una que es terrenal, dice la Escritura. Lo quiero leer nuevamente. Es terrenal, natural y diabólica. Fíjense las influencias que vienen detrás de esa sabiduría. Por eso necesitamos correrla de nosotros, sacarla de nuestras casas, sacarla primeramente de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Esa sabiduría terrenal, natural y diabólica, en la que muchas veces, aún por ignorancia, nos encontramos inmersos. Pero en el nombre del Señor, Él viene a liberarnos. Y lo hace por medio de la administración de su palabra. Y qué bueno que podamos llevarla adelante en este orden, en el orden familiar,
porque no solo nos abraza a nosotros de forma particular, sino que automáticamente se traslada a los nuestros, por lo que hemos aprendido, que es la impartición, lo que nosotros recibimos, lo que nosotros atesoramos, lo que es de bendición, es para que nosotros podamos bendecir a otros. Y eso también el Señor lo manifestó para la familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra y serás bendición. Yo lo creo y lo arrebato para mi vida y para los míos y para mi casa. Y sería bueno, mis amados, en el nombre del Señor, que ustedes también puedan abrazarse de esa promesa maravillosa que el Señor nos ha hecho. Conforme a lo que estamos hablando, entonces debemos saber de lo que tenemos que cuidarnos. Colosenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice así: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿En dónde están escondidos? En Cristo, en su palabra, en su esencia, en lo que Él nos ha dejado como un tesoro. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Prestemos atención a esto. Esto os digo, dice la voz apostólica, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, con humanismos, con filosofías, con amores al conocimiento, pero que no vienen de Dios. Fíjense, porque filosofía hemos aprendido que es una palabra que significa amor por la sabiduría y el conocimiento. Pero nosotros no tenemos que dejarnos engañar por razonamientos que vienen a persuadir y a corrernos de la fe en Cristo. Qué extraordinaria que es su palabra. Verso 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Y verso 8, mirad, repite nuevamente, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no de Cristo. ¡Wow! Bendecimos la palabra del Señor. No nos dejemos engañar, mis amados. Según la tradición de los hombres, conforme a principios elementales del mundo y no de Cristo. Fíjense que el mundo también tiene principios, que son imitaciones. Por eso sería bueno que nosotros podamos mirar, porque esto es lo que dice su palabra: mirad que nada ni nadie os engañe. Sobre qué principios nosotros queremos establecer nuestra casa y nuestra familia. No sobre principios del mundo, no con tradiciones, no con palabras, con sutilezas que no vienen del Señor, no con humanismos, no con filosofías huecas, no con positivismos. Nosotros queremos que sea una casa de sabios conforme Cristo, conforme su palabra, conforme sus pensamientos que dicen que son mayores que nuestros pensamientos, queriendo caminar en sus caminos que dicen que son mejores que nuestros caminos, y que Él quiere el mejor fin para cada uno de nosotros. Aleluya. Así que de eso tenemos que cuidarnos. De razonamientos persuasivos, de cautividades por medio de filosofías y vanas sutilezas, de tradición de los hombres y de principios elementales que son del mundo. Nosotros no nos manejamos como se maneja el mundo. No nos manejamos bajo esos principios ni bajo esos parámetros, porque el mundo está siendo dominado, está bajo otras potestades.
Pero el Señor, y yo lo vuelvo a repetir, está por sobre toda potestad. Aleluya. Y Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos viene a ministrar continuamente a nuestros pensamientos para que tengamos firmeza y nuestra casa sea una casa de sabios. Amén. Romanos, capítulo 1, verso 21 y 22. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Honremos a Dios con toda nuestra vida, amados. Llevemos a los nuestros, a nuestros hijos, papás. Tenemos una responsabilidad. Estos miércoles nos hacen reflexionar, nos hacen entender, nos llevan justamente para que entendamos que hay una cobertura de una vestidura sacerdotal que tenemos, una responsabilidad que trasladar a los nuestros. Honremos a Dios, enseñemos a los nuestros, a nuestros hijos, a honrar a Dios, a dar gracias. Porque si esto no acontece, dice la Escritura que vamos a profesar, vamos a decir, vamos a aparentar una sabiduría que realmente no existe. Y en definitiva, lo que estaremos trasladando es necedad. Por eso dice, ¿hay alguno sabio entre vosotros? Muéstrelo con su manera de conducirse. Y eso hablará más que lo que nosotros podamos decir. Sería bueno, claro, el Señor nos insta. Familias, eso es lo que tenemos que lograr. Hacia ese lugar tenemos que ir. A que lo que decimos lo respalde la autoridad de lo que hacemos. Y yo creo que esa unción ha sido depositada por Jesucristo mismo para la iglesia y para nosotros como familia, porque dice que Él enseñaba, Él hablaba como quien tiene autoridad. Yo quiero eso. Quiero eso para mi casa, quiero eso para mi familia, quiero eso para la congregación, quiero eso para cada uno de ustedes. Que el Señor realmente nos ayude y creo que lo está haciendo de forma contundente por medio de su palabra. Nos está asistiendo, nos está transformando, está poniendo alas y está trasladando la verdadera sabiduría. Pero de esto tenemos que cuidarnos, de no ser de los que no honran y de los que no dan gracias. Por el contrario, honremos y demos gracias a Dios para que nuestros razonamientos no estén entenebrecidos. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida, llevarla adelante de forma espiritual, conforme la palabra de Dios, pero también hay principios del mundo que nosotros tenemos todavía y que llevamos adelante, va a haber conflicto. Porque dice que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y anoté algo que dice que la sabiduría de Dios choca
Fíjense, la sabiduría de Dios choca con la sabiduría terrenal porque no encaja, porque dice que las corrientes filosóficas humanas que en algún tiempo se establecieron en nuestros corazones ya no tienen poder alguno desde el momento en que nosotros hemos sido abrazados por Cristo. Necesitan ser desechadas y continuamente, porque esa operación está continuamente vigente. Cuando nosotros no aceptamos lo del Señor con un buen espíritu, cuando nosotros rechazamos la enseñanza, la despreciamos, cuando lo que viene de Él nosotros lo ponemos por debajo de nuestros razonamientos, de nuestras corrientes, de nuestras humanidades, de nuestras filosofías, eso choca con la sabiduría de Dios, porque no encaja. Por eso la Biblia menciona ese pasaje tan contundente, que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque necesitan recibirse de forma espiritual. No pueden, son extrañas, son ajenas, porque todavía hay algo que lo está sujetando, hay algo que lo está atando y que son justamente sabidurías terrenales que se levantan como enemigos de la sabiduría de lo alto. Pero esta es una buena noche, familias, los que estamos oyendo el mensaje y los que van a oír el mensaje, porque esto tiene que llegar. Este es el tiempo de quitar de en medio toda sabiduría terrenal, natural y diabólica y abrazarnos del nuevo nacimiento, de lo nuevo de Dios, para que la sabiduría que viene de lo alto sea la que tome el absoluto control conforme la unción que hay en el Espíritu Santo y abrace nuestra vida, nuestras casas y nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Claro que sí. Por eso cuidémonos de la sabiduría de este mundo. Terminamos. Santiago capítulo 1, verso 5. Dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Porque quizás podemos encontrarnos en esa condición en donde decimos: yo no tengo esa sabiduría. Bueno, el Señor viene con la salida, viene con la solución. Dice que no tenemos que buscar en otros lugares. No vayamos a otras fuentes, amados. Vayamos al Señor. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, no la van a dar nuestros razonamientos, no la van a dar otras filosofías humanas, no la va a dar el positivismo, no la va a dar el humanismo. No la va a dar lo que nos enseñaron. No viene de ese lugar. La verdadera, la única sabiduría, la que nos edifica, la que nos hace verdaderamente sabios, viene de lo alto, viene de Dios, viene de Cristo. Y si alguno se ve falto de esa sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es tiempo de pedir sabiduría a Dios para saber identificar en qué tiempo nos estamos moviendo, para saber identificar en qué campo nosotros estamos espigando, para saber identificar y discernir
volvernos expertos, conocedores y entender que la única fuente de sabiduría está en Cristo y en su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, en esta noche tan especial, Señor, donde nos has convocado, donde nosotros hemos dispuesto ponernos de acuerdo para poder estar delante de tu presencia y que se ejerza ese poder, porque hay poder en el acuerdo y la manifestación de tu presencia con tu palabra que es viva y que es eficaz y que viene como río sobre nosotros para inundarnos, para refrescarnos, para traer refrigerio. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te estamos pidiendo sabiduría de lo alto. Señor, y en el nombre de Jesús desechamos de nuestros corazones y de nuestras casas toda sabiduría terrenal, todo razonamiento humano, todo razonamiento que no viene de tu presencia, lo desechamos. Y te pedimos asistencia una vez más, Espíritu Santo. Te rogamos que esa sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, venga sobre nosotros y sobre nuestras casas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y nos des la capacidad de edificar nuestras casas con sabiduría, aferrados a tu palabra, en tus caminos, en tus verdades y en el único amor que viene de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Casa de sabios. 2, 1, 2, 3 y... Este primero se llama Es Cristo la Roca. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, a la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo
Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Oh, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día fino, y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Dilo conmigo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús, y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí
me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo